Eh, chicos, buenas noches ante todo, buenas noches, muy buenas noches a todos, buenas noches Luis, ahí están con su galla. Buenas noches chicos, si pueden pasar, pasan el link para comenzar con el profesor Diego Mamani. Hoy nos toca física, ok chicos, física. Ya mañana nos toca lenguaje, pero hoy sí nos toca con el profesor Diego Mamani. Así que pasen link chicos, pasen link. Buenas noches Luis, buenas noches. Luis, tú eres del semestral, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ya qué, chicos? ¿Cómo que penal? No se pasen, ¿ah? Buenas noches Henry, buenas noches Anthony, buenas noches Gustavo, buenas noches Pablo Alonso. Pablo debe ser, pues. Perdón, chicos. Buenas noches, chicos, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá en esta transmisión. Si pueden pasar el link, por favor. Nos ayudarían bastante pasando el link. Más bien si pueden animar a sus tutoras para que entren. Buenas noches a todos, buenas noches. Sí, Cordy. Ah, entonces me estoy confundiendo porque hay un Luis. Ok, ok, ok. Pero de igual manera la academia siempre apoya, así que buenas noches Jeremy, buenas noches. Sí, la academia siempre apoya, chicos. Así que vamos a estar en constante transmisiones, ok chicos, para poder ayudarlos. Buenas noches Josué, buenas noches. Ah, José es mi alumnito, José sí me acuerda de... ¿Cómo no me acuerdo de Josécito? Sí. Ajá. Chicos, no se sabe nada, ¿no? Del examen. Creo que va a ser el otro año. Con fe. Y eso. Ojalá que la rectora no junte, ¿ah? Sería el colmo si junta los del marzo, el examen de la IA. El colmo, chicos. Bien, bien, Luis. Esa es la actitud, esa es la actitud, chicos. Esa es la actitud. Más bien si pueden ahí hablen a sus tutoras para que entre, para que dé una introducción. Recuerden que el profesor entra en unos minutos. Sí, no me dijo. No, chicos, ¿cómo lo va a votar ahí? No, no. Ok. Mi viejo me botar de la casa. No. Yo sé que ustedes me bromean, chicos. No creo, no creo. Sí, ¿no? Ojalá, no, ojalá que no. No creo, chicos. Eso sí ya sería ya un golpe bajo. Sí, chicos, compartan el link, porfa. Compartan. No sé, envíenle sus novias. Bueno, novia, novio, agarre, amante, ex, no sé, chicos, lo que tengan, pero envíen, porfa, para que el profesor Diego Mamani entre. Y también denle like, chicos, ve, bien, Luis, ¿ah? Te vamos a considerar, ¿ah? Ahí dando órdenes, Luis. Ahí creo que va a entrar su coordinadora, la Cordy Sophie, si no me equivoco. A ver.
Ajá. Chicos, recuerden que también mañana tenemos a las 7, ajá, a las 7 a.m. tenemos la transmisión para el lenguaje, ¿ok? Para el lenguaje tenemos. Así que, ajá, en la misma hora nomás. 7, hoy día 7:30 por algunos percances, pero mañana es 7 p.m., ¿ok? Así que bien link, chicos, en mi link. Ya, pero se va a venir ya. Está ansioso por entrar ya. Sí, no, profesor Linares es good. Un gran docente, chicos, reconocidazo, ¿ah? Bastante reconocido en el mundo preuniversitario. Con ese profesor, con el profesor Linares, haces. Depende cuántas preguntas, pues chicos, 6 de 6. Bien, bien, chicos, estamos ya llegando más, están llegando más gente. Cordy, pase su. No, no, chicos, no. Sí, no, ayer pasó lo dije, creo que fue Juan, sí, Juan fue, pues mi alumnito, lo pasó, chicos, se pasan ahí ustedes. No, chicos, por favor, ahí. A mis alumnitos sí los tengo, en Facebook o en Instagram. A la Cordy Sofía. Ay, la Cordy Sofía, ¿dónde es la Cordy Sofía? No entre la Cordy Sofía, no quiere entrar, chicos, ¿no? No quiero hablar con ustedes, ahí ya no sé. Ahí ya vean ustedes, ya. Ya, chicos, en un minuto entra el profesor, en un minuto entra el profesor. No está Pablito de los Bayones. No está, no lo veo. Siempre entra, pero no ha entrado. Ajá, no ha entrado. O no lo veo. No habla, no sé. Cordy, ¿qué significa 69? No sé. Yo creo que habla de la laguna, chicos, de la laguna 69. Esas preguntitas al profesor Pedroso, por favor. El mismo que les respondo a todos ustedes, ¿ok? Bien, gracias profesor, chicos, le deseo los mejores éxitos y a resolver con el docente, ¿ok? A participar bastante para que el profesor también pueda tener una comunicación efectiva con ustedes. Ese problema, no sé, chicos. ¿Quién Pablito? ¿Pablonzo? Ay, no sé, chicos. Es que se ponen unos nombres. Y eso que todavía no entran los dibujitos, ¿ah? Porque, los dibujitos son otra cosa. No, Gordibote Suga. No, chicos, no, no. Chicos, pasa el link, pues, pasa el link. No sean así, pasa el link, chicos, para comenzar. No sabía, no sé, pues, chicos. Estoy de la justa, recién he aprendido estas cosas. Pero recuerden, antes de comenzar, chicos, antes de comenzar, recuerden, tenemos un ciclo semestral, ¿ok? Que ya comenzó, chicos, ya comenzó. Así que pueden seguirnos en nuestro Instagram, ahí sale en la descripción de YouTube, así que cualquier cosa ahí con informes con Sofía, ¿ok? Ya tenemos nuestro ciclo semestral y también nuestro ciclo mega repaso, creo. Ajá, un mega repasito para lo del área A. ¿Ok, chicos? Cualquier cosa, informes con la Corte y Sofía.
Chicos, chicos, esas preguntas que me hacen ahí. Esas preguntas, chicos. Pregúntame de estudio, chicos, pregúntame de los profesores. Ajá. No, 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 no. No, no afecta en nada, no, no tiene nada que ver, no, no, absolutamente profesor, no, no afecta en nada, no se preocupen. Ajá. Eh, Gesal 02 creo, ¿tú eres del turno mañana o turno tarde? Ok, a ver, déjame ver. Quería procesando eso. Ah, ya, entonces sale mi salón. Pero como no sale tu nombre, es mi salón, eres mi salón, eres mi salón. Ajá. Mi salón el turno mañana semestral. Pero igual chicos, todos están invitados al semestral y al mega repasito. Ahí tienen, nos pueden seguir en la academia para que Sofía les dé más información. ¿Ok? Así que a seguir estudiando chicos. A seguir estudiando, seguir preparándose y a no rendirse, ¿ok? Mayormente estas transmisiones para los seleccionados se les está haciendo con el objetivo a los que pues o solo en el área A y se quedaron en nada chicos. Pero también están invitados todos los chicos, todos, todos. Absolutamente todos. Así que participemos bastante con el profesor Diego Mamani, ¿ok? Segundo semifinal. Ve, sí, por esos comentarios, chicos. ¿Qué preguntas hacen? Corrio, eso es para el año nuevo, chicos. El año nuevo lo va a pasar en casita, chicos, con mis papás. Eso creo, eso creo. No sé, chicos. Ahí está. Listo, listo, chicos, listo. Ahora el profesor ya está ingresando. Ahí está. Profesor, buenas noches. Ahí está, ahí lo dijo con los chicos, ¿ok? Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Hola, hola, jóvenes, señoritas. Muy buenas noches. Les saluda el profesor Diego Mamani Vega. Y en esta oportunidad es muy especial, ya que vamos a resolver todos los ejercicios de física propuestos en este último examen de admisión para San Marcos. Entonces, se van a resolver todos los problemas, ¿no? De las diferentes áreas, ¿no? Entonces, espero, ¿no? Que sea de su agrado, ¿no? Que sume en su preparación, ¿no? Y, por supuesto, agradecer, ¿no? A la Academia DC por darme la oportunidad de poder compartir un poco de física con con todos los estudiantes interesados, ¿no? Entonces, eh, sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿parece? Para poder trabajar todos los problemas de manera, ¿no? De manera adecuada, ¿sí? Entonces suelo trabajar con una pizarra virtual. Un momento, ahora voy a compartir.
la pizarra. Por acá me saludan por el chat. Hola, no me saluda ahí. Buenas noches, Josué, Edu, ¿no? Luis, ¿no? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sí, entonces voy a por acá compartir la pizarra para mostrarles, ¿no? Estos primeros ejercicios, ¿ya? Para mostrarles estos primeros ejercicios, ¿ya? Un momento, cargando. A ver, vamos a resolver primero los ejercicios que han venido propuestos, ¿no? En la área D y área E, ¿sí? La área D que corresponde pues a ciencias económicas y de la gestión, como el área E de humanidades, ciencias jurídicas y sociales, ¿no? Se realizó el sábado 15 de octubre, ¿ya? Ahí está, ¿listo? Está Miguel también, Jeremy, buenas noches. Entonces vamos a resolver, ¿no? Estos problemitas, ¿sí? Ok, entonces vamos a, por acá, a nuestro primer problema. Ya, vamos a tratar de hacerlo más práctico. Ya, vamos a tratar de hacerlo más práctico para que todos ustedes puedan, ¿no? Y ver la forma más sencilla, por supuesto, de resolver los ejercicios. ¿Ya? Problema uno dice, un mensajero reparte los recibos de consumo eléctrico en un conjunto habitacional. Si el repartidor sigue la trayectoria que inicia en la puerta X y termina en la puerta Y, como muestra la figura, ¿no? Determine el vector resultante del recorrido, ¿no? Bueno, hay varias formas de poder resolverlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, ¿no? Recuerdan la definición del vector de desplazamiento, ¿no? Se podría trabajar con ello, ¿no? Pero vamos a plantearlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, ¿no? El vector resultante, ¿no? Viene a ser la suma, pues, ¿no? De estos cinco vectores, ¿no? Vector A más vector B más vector C más vector D más vector E, ¿cierto? Y bueno, hay que recordar pues el tema de vectores, ¿no? Y los diferentes métodos que existen para poder sumar vectores, ¿no? En este caso voy a aprovechar, ¿no? El método del polígono, ¿no? Y notamos acá algo pues sumamente especial, ¿no? Se tiene o se forma, ¿no? Lo que se conoce como el polígono cerrado, ¿cierto? El polígono cerrado. Implica que al sumar estos tres vectores, al sumar esos tres vectores, nos va a dar el vector nulo, ¿no? Vector cero. Entonces nos queda que el vector resultante va a ser igual, ¿no? Al vector A, el vector nulo, más el vector E, ¿cierto? Reducimos y nos queda que el vector resultante en función de los vectores que se muestran debería ser equivalente a la suma vectorial del vector A más el vector, ¿no? Y así es como tenemos nuestra clave, ¿no? Nuestra alternativa D, ¿no? D de dado. Listo, ya tenemos nuestro primer problema. Entonces, has tenido que recordar, hemos tenido que recordar tema vectores, ¿no? Tema de vectores. Listo. Muy bien. Queda, ¿no? Queda. Si no hay ninguna observación, no sé, estoy viendo el chat. No hay observaciones.
podemos continuar, ¿no? Así es, joven. No, mira, el problema es sencillo, ¿no? Nada del otro mundo, ¿no? Tema de vectores. Problema 2, ¿no? Problema número 2. A ver, problema número 2. En un recipiente cerámico crisol se colocó pequeños pedazos de plomo y un sensor de temperatura. Luego el crisol se ingresó en un horno. ¿No? En la figura se muestra el diagrama de temperatura en función al tiempo. Obtenido a partir de mediciones del sensor, ¿no? Si se conoce que el horno en promedio, ¿no?, transmite 800 joules por minuto. Ese es el promedio, ¿no? 800 joules por minuto. ¿Qué cantidad de calor se necesitó para el cambio de fase y para fundir el plomo, ¿no? Entonces acá primero identificamos, ¿no? Es un problema de, ¿no? Es un problema de calorimetría, ¿no? A ver, piensen por acá por el chat. Dice Luis, ¿no? Por el chat me comenta, profe, proyección ortogonal viene en San Marcos, proyección ortogonal. Mm, Eso suena más matemática, ¿no? Entonces, si te refieres a los vectores, bueno, no es tan necesario, ¿no? En el caso de los vectores, debes manejar, pues, los tres métodos, ¿no? Método, ¿no? Claro, en vectores, ¿no? El método analítico, método de polígono y del paralelogramo, ¿no? Recuerda que esos métodos son herramientas, ¿no? Para poder operar vectores, ¿no? Son herramientas para operar vectores, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un problema de vectores, puedes usar, pues, cualquiera de los métodos, ¿no? Incluso puedes combinar los métodos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay algo fijo. El tema de vectores pues, corresponde prácticamente a la matemática, ¿no? Solo que los físicos es una herramienta, pues, sumamente importante, ¿no? Y para poder operar y representar, pues, magnitudes vectoriales, ¿no? Por eso es la importancia del tema, ¿no? En primer ciclo, dice. Claro, sí, ¿no? Ya en matemática básica a veces, así es, así es. Bueno, retomando el problema 2, ¿no? ¿De qué cantidad de calor se necesitó para el cambio de fase? Bueno, hay que recordar que en todo cambio de fase ocurre a temperatura constante, ¿no? Todo cambio de fase ocurre a temperatura constante, ¿no? Y esta línea horizontal representa, pues, dicha temperatura, ¿no? Esto nos representa un cambio de fase. Con la gráfica podemos nosotros determinar el tiempo que tarda en cambiar de estado esa cantidad de sustancia, ¿no? En este caso, de 1 a 4 son 3 minutos, ¿no? Entonces, con ese tiempo nosotros podemos determinar el calor absorbido, ¿no? Por ejemplo, según acá la información, nos dicen, ¿no?, que en un minuto ese horno entrega, ¿no?, 800 joules, ¿no? Entonces, en 3 minutos, ¿cuánto calor, ¿no?, va a entregar? O el calor que se requiere para fundir, ¿no? Entonces, una regla de 3 simples. Entonces ya tenemos el calor, ¿no? El calor total para fundir y ocurre el cambio de fase va a ser igual a, ¿no?, 2400 joules, ¿no? Y eso es lo que nos pide, ¿no? La cantidad de calor. ¿Está? Listo. Tenemos el problema 2. Así es, mira. Eh, Como siempre, eh,
mencionan los estudiantes, ¿no? En San Marcos se suele trabajar muchas gráficas, entonces hay que tratar de aprovechar pues la información de la gráfica, relacionar, ¿no? Esas magnitudes físicas, en este caso, temperatura, tiempo, ¿no? Entonces, ya está. Tenemos el problema 2. Seguimos, seguimos. Problema 3. Pero en estas áreas solo vienen 4 preguntas, ¿no? Física. Y siempre recalco, ¿no? Que si vas a estas áreas, tienes que hacer física, pues, porque ahí marcas la diferencia, ¿cierto? Ahí marcas la diferencia, ¿no? Si vas a estas áreas. Muy pocos hacen física. A ver, 3, dice, problema 3. ¿No? Una manera indirecta de medir la presión atmosférica es a través del barómetro de mercurio, ¿no? Dice, medidas experimentales a nivel del mar revelan que la presión atmosférica en el barómetro de mercurio tiene una altura de 760 milímetros, de manera que la presión atmosférica a nivel del mar es 100 kilopascal. Si la presión atmosférica en una ciudad de los Andes es 97,8 kilopascal, ¿cuál sería la altura de la columna de mercurio en el barómetro, ¿no? Ya he venido en San Marcos, he visto ya preguntas frecuentes respecto al barómetro. Entonces, no me sorprende que vuelvan a usar estos instrumentos de medición para la presión. ¿Ya? Incluso, recuerdo en el ciclo semestral, eh, como preparación para estos últimos exámenes, he trabajado esta parte, ¿no? Tanto la parte teórica como la práctica. Entonces, espero que mis estudiantes hayan realizado este problema, ¿no? Bueno, primero hay que tener una noción, ¿no? De cómo es un barómetro, ¿no? Tener una idea es importante, ¿no? Más o menos es algo así, pues, ¿no? Más o menos. Y acá hay mercurio, ¿no? Mercurio, ¿no? Más o menos. Y ese mercurio va a ascender, pues, ¿no? Va a ascender una determinada altura, ¿no? Va a ascender una determinada altura. Eso va a depender, por supuesto, de la presión atmosférica, ¿no? Es esa presión la que va a hacer que suba, ¿no? Una determinada altura. Vamos a ponerle una altura inicial, que es por dato, 760 milímetros de mercurio. Claro, mientras más presión, más va a ascender, ¿no? El mercurio. Entonces ahí donde nosotros tomamos pues, nuestra línea horizontal, ¿no? Entonces, trazando una línea horizontal, ¿no? Cualquier punto, ¿no? Sobre ese mismo líquido, en este caso el mercurio, va a soportar la misma presión, ¿no? Entonces podemos indicar acá, ¿no? Vamos a suponer que el mercurio es todo. Claro, acá se sobreentiende que esta parte de arriba es vacío, vacío, ¿no? Sí, ¿listo? Entonces, igualamos pues las presiones, ¿no? Esta presión 1 igual acá la presión. Entonces, la presión 1 debe ser igual a la presión. Acá tenemos la presión atmosférica y acá tenemos la presión hidrostática del mercurio, que se calcula, ¿no? Como densidad de mercurio por la gravedad por la altura. ¿Ya? Entonces, como todos en este caso son datos, la presión atmosférica, la densidad de mercurio y la altura, podemos encontrar una relación para la gravedad, ¿no? Una relación para la gravedad. El problema es curioso, ¿no? ¿Ya? El problema es curioso. Vamos a encontrar una relación para la gravedad. ¿Ya? Tenemos acá la densidad de mercurio por la altura. Tenemos esa primera ecuación. Ahora, este barómetro se lleva a una ciudad más elevada, con mayor altitud, entonces ustedes saben, ¿no? Que a medida que aumentamos la altitud, la presión atmosférica disminuye, ¿cierto?
y por lo tanto, al disminuir la presión atmosférica, la altura que va a ascender el mercurio pues va a ser menor, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? La altura que va a ascender el mercurio va a ser menor, ¿no? Va a ser menor debido a que disminuye la presión, con la presión de suceder, ¿no? Donde esto es igual, ¿no? Por dato del problema, 97,8 kilopascal. Y tenemos que relacionarlo con esta altura que va a ascender el mercurio, ¿no? Entonces hacemos algo similar, ¿no? Hacemos algo similar, vemos por acá, ¿no? Tomamos una línea horizontal, ¿no? Tomamos la línea horizontal e igualamos las presiones, ¿no? Entonces acá vamos a poner 3 y 4, ¿no? Para no generar confusión con la presión 1 y 2 que tomé en el primer caso. Entonces la presión 3 igual a la presión 4. Y acá se tiene, pues, ¿no? La presión que se mide esa altitud, la densidad del mercurio, ¿no? La gravedad y la nueva altura, ¿no? Entonces ahí podemos despejarlo, ¿no? Entonces, ¿no? La altura va a ser igual a esta presión. O si no, puedes reemplazar acá, ¿no? Se puedes tomar varios casos. Mira, por ejemplo, acá puedes reemplazar el valor de la gravedad, ¿no? Por ejemplo, ya depende de usted. Esto voy a reemplazar y nos queda por acá la presión atmosférica. Estoy reemplazando el valor, ¿no? De la gravedad, ¿no? Por la altura inicial, ¿no? Entonces ahí notas que se van a poder simplificar, ¿no? Por ejemplo, la densidad de mercurio. Y nos queda lo siguiente, ¿no? Despejando ya nos queda así. Vamos a poner de la siguiente manera, ¿no? Va a quedar así, así. Y por acá, en el denominador, ¿no? En el denominador, la presión atmosférica inicial, ¿no? ¿Ya está? Entonces queda reemplazar nuestros valores para encontrar esa nueva altura, ¿no? ¿Ah? Entonces tenemos la presión sub cero, que es la presión en esa altura, es 97,8 kilo, ya, kilo es que está de kilo, o si deseas poner 10 al cubo, ¿no? Por la altura, si no, ya vamos a poner las unidades, ya, 97,8 kilopascal, y esta altura inicial que está por acá es un dato, 760 milímetros de mercurio, 760 milímetros, más la altura que asciende en el primer caso, y bajo la presión, que es 100 kilopascal. Ya está. Entonces, ahí notas pues las unidades, ¿no? Y no va a quedar en milímetros. Entonces, la altura que va a ascender, ¿no? La altura que va a ascender, ¿no? Operamos ahí, ¿no? Operamos ahí, ¿no? Operamos. Bueno, ya por factor tiempo, no está mucho tiempo, estoy usando la calculadora, nos va a quedar 743,28 milímetros, ¿no? Entonces, no es un problema fácil y sorprende que haya venido en estas áreas, ¿no? ¿No? Sorprende, ¿verdad? Que haya venido en estas áreas. Estoy seguro que muy pocos lo han hecho, ¿no? Ya está. ¿Qué les parece? Está trabajoso, ¿no? Está trabajoso. Así es, jóvenes, ¿no? Este tema corresponde pues a hidrostática, ¿no? ¿No? Y básicamente el estudio del barómetro, ¿no? Un barómetro permite medir las presiones atmosféricas. Y ya está. Sí, así es. Hasta ahí ya tenemos el problema 3. Esta resolución de problemas para valientes, ¿ah?
porque vamos a resolver todos los problemas, ¿no? Nos va a tomar un tiempo, claro, pero estoy para valientes, ¿ah? Para los que están decididos. Ajá. Ya está. Pasamos entonces al problema 4. Problema 4. Y este es el último problema que vino en esas áreas, ¿no? En esas áreas. A ver, ¿qué dice? Problema 4. En la construcción de un edificio se usa con la ayuda de un motor eléctrico una polea artesanal para elevar latas con cemento. El transporte del cemento hacia la parte superior de la edificación es retardado por una fuerza de fricción constante de 40 newton. Si las latas de cemento pesan 160 newton, ¿qué potencia suministrada por el motor eléctrico se requiere para levantar las latas con una rapidez constante 2,50 metros por segundo? Esta parte es importante, esto último, estudiantes, es importantísimo, ¿no? Esta parte, rapidez constante. Porque si va a rapidez constante y en línea recta, ¿no? Rapidez constante en línea recta, entonces estamos ante un MRU. ¿Y qué dice Newton en su primera ley? La fuerza resultante tiene que ser cero, ¿no? Eso es claro, clarísimo, ¿ya? Y no solo eso, sino también, como nos pide acá la potencia, ¿no? Como nos pide la potencia, ¿cierto? Entonces la potencia es igual, ¿no? Al trabajo entre el tiempo, pero también para este caso especial podemos trabajarlo como si no, la fuerza del motor por, su, por la rapidez. Ya está, ¿no? Entonces, es un caso sumamente especial el MRU, porque acá también podrías usar esto. Recuerda que esto es para la potencia media y este es para la potencia instantánea, pero en el caso del MRU, ambos tienen el mismo valor. Es un caso especial. Yo voy a usar esta relación porque ya tengo la rapidez 2,50. Solo faltaría encontrar la fuerza del motor. Entonces vamos a tener que hacer un esquema, ¿no? Vamos a poner que esto representa, ¿no? Esas latas de cemento que está ascendiendo. Y por supuesto, acá tenemos un cable y acá la fuerza que genera el motor, ¿no? Para que esas latas asciendan, ¿no? Claro, hay más fuerza. Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre. Tiene el peso, por ejemplo, ¿no? Si tiene el peso, por dato es 160 newton. Y además hay una fuerza de fricción, ¿no? Una fuerza de fricción. La fuerza de fricción se representa con este movimiento. Y por dato, esta fuerza de fricción es de 40 newton. Son todas las fuerzas que actúan sobre estos objetos. Son todas las fuerzas. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre eso. Entonces, de acá, ¿no? Tenemos entonces, de manera práctica, ¿no? La suma de fuerzas hacia arriba igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Es la manera práctica. Entonces, hacia arriba tienes la fuerza del motor y hacia abajo tienes este valor de la fuerza con esta otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos 200 newton. Entonces, reemplazamos, ¿no? Por lo tanto, la potencia va a ser igual. Vamos a poner ahí otro color y ya está. La fuerza del motor, 200 por, ¿no? 2, ¿no? Ya está. Entonces ahí tenemos la potencia del motor, por supuesto expresado en watts, ¿no? Ya que estamos en el sistema internacional, ¿no? 500 watts.
A ver, verifiquemos. ¿Todo esté bien? Dice pesa 160, la fricción 40, la fuerza del motor, ya está. Acá hacia abajo estaría 200. Ahí. Entonces tenemos ahí 500. Ya está. Y tenemos nuestro último problema para esta área de IE. Cuatro problemas, ¿no?, de física, ¿no?, para este primer examen, ¿no?, que se desarrolló el 15 de octubre. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ir trabajando de esa manera, ¿no? Analizando, verificando, ¿no?, nuestras ecuaciones físicas, ¿no? Y por supuesto, y la parte matemática, ¿no?, indispensable. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a mostrar por acá. A ver, por acá tenemos los problemas, ¿no? A continuación vamos a resolver los problemas que se han propuesto, ¿no?, el domingo 16 de octubre, ¿no?, para las áreas B y C, área de ciencias básicas y de ingeniería, ¿no? Entonces vamos a trabajar estos problemas. Esto también ya se está volviendo un clásico en San Marcos, el hecho de dar cuadros con información, ¿no? Dan cuadros con información, ¿no? Y uno tiene que ir eh, relacionando los datos, convenientemente, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a ver cómo trabajamos. Dice, ¿no? Un grupo de estudiantes realiza un experimento sobre la aplicación de la segunda ley de Newton. La experiencia se realizó sobre una superficie horizontal lisa, el cual reposan 5 bloques de masas diferentes, ¿no? Por acá nos dan, ¿no?, las masas. Sobre ellas se aplican diferentes fuerzas en una misma dirección. A partir de algunas observaciones anotadas en la tabla, ¿cuál de los bloques alcanzó mayor velocidad, ¿no? ¿Cuál alcanzó mayor velocidad? Bueno, tenemos en este caso 5 bloques de diferentes masas que se aplican diferentes fuerzas durante tiempos diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener que analizar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, para poder encontrar la aceleración, ¿no?, debemos, ¿no?, recordar la segunda ley de Newton, ¿no? Aceleración es igual a fuerza resultante sobre la masa. Entonces, para el primer caso tenemos que la fuerza resultante tiene un módulo de 10, la que se le aplica sobre la masa del primer bloque. Entonces ahí tenemos 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, como necesitamos determinar quién alcanzó la mayor velocidad, entonces hay que tener en cuenta esta ecuación, ¿no? Rapidez final, rapidez inicial, más la aceleración, ¿cierto? Considerando para todos los casos, por supuesto, la rapidez inicial cero, para todos los casos. Entonces, acá tenemos, ¿no?, rapidez final igual a la aceleración por el tiempo, que es 2, ¿no?, coma 0.
Entonces, la rapidez que adquiere este primer bloque es de 20 metros. Y así vamos trabajando cada uno de ellos, ¿no? Pero ya un poco más directo, ¿no? Por ejemplo, acá, incluso se puede generar una sola ecuación. Se podría, ¿no? O sea, generar una sola ecuación implicaría hacer esto, ¿no? También se podría hacer, ¿no? Para no estar reemplazando acá. Entonces, de acá se puede generar así, ¿no? Como la rapidez inicial es cero, podemos poner así, la aceleración es esta, ¿no? Entonces ya se puede generar una sola ecuación para reemplazar en cada uno de los casos y no tardarnos, ¿no? Entonces acá tenemos la rapidez final, ¿no? De esa ecuación, ¿no? Valor de su fuerza sobre la masa multiplicado el tiempo. Ya está, ¿no? Entonces la vamos a tener la rapidez, ¿no? 15 por 5, 75 y entre 2 tenemos 27,5, ¿no? Ya está. Metros sobre segundo. Por acá hacemos lo mismo, ¿no? Para el tercer caso, ¿no? La rapidez final es igual a la fuerza. Para el tercer caso, la fuerza es 20, la aceleración es 3, multiplicado por el tiempo 1, ¿no? Entonces, acá nos va a salir, bueno, 20 entre 3 aproximadamente, ¿no? 3,67, ¿no? Aproximadamente. ¿Está? Hacemos para el cuarto bloque, fuerza 25, masa, ¿no? Y el tiempo que se aplicó, ¿no? Esa fuerza, entonces acá nos queda 25, ¿no? ¿Ya está? Y el último bloque tenemos la rapidez final, la fuerza 30, la masa 5 y el tiempo que se aplicó 13, generando así una rapidez final de 18, ¿no? Ya. Entonces sí estamos verificando, ¿no? ¿Cuál de esos bloques alcanzó una mayor velocidad, ¿no? En este caso, el bloque, la alternativa D. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro primer ejercicio propuesto en estas áreas: ciencias básicas e ingeniería. Claro, ya uno en el examen, ¿no? Pues, haciendo los cálculos, ¿no? De una manera inmediata. En algunos casos, pues hay que hacer algunas aproximaciones, ¿no? Pero en este problema pues, está claro quién es el mayor, o cuál de esos bloques, bajo las condiciones, va a presentar una mayor rapidez. Listo. Por acá tenemos problema 2. Acá, problema 2. Entonces, en nuestro primer problema aplicamos segunda ley de Newton y un poco de cinemática, ¿no? O sea, una combinación, ¿no? De dinámica con cinemática. Ahora este problema 2, ¿cómo lo vamos a trabajar? Dice, en la final de un campeonato de fútbol, el centro delantero del equipo favorito ejecuta un tiro penal rasante, superficie de cero, con un balón de 300 gramos, ¿no? Es la masa, ¿no? 300 gramos. Dice, el contacto entre el futbolista y la pelota duró 10 milisegundos, luego de lo cual ésta adquirió la velocidad 10 por segundo. A partir de la situación planteada, marque la alternativa correcta, ¿no? A ver, ¿cuáles son las correctas? El cambio de cantidad de movimiento del balón fue de 3 newton por segundo. El cambio de cantidad de movimiento. Bueno, recuerda el teorema del impulso y cantidad de movimiento, ¿no? El impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento, ¿cierto? Impulso igual a la variación o al cambio de cantidad de movimiento.
Pero recuerda que el impulso es igual a fuerza media por el tiempo que se aplica a dicha fuerza, ¿cierto? Entonces, es aquí donde nosotros vamos a poder medir ese cambio de cantidad de movimiento, ¿no? Tenemos la fuerza media, no tenemos, ¿no? A ver, solo tenemos, no tenemos. Tenemos, a ver, ordenamos, tenemos tiempo y tenemos la velocidad que adquiere. No tenemos, no podemos partir de ahí. Entonces, retomamos y planteamos así. La cantidad de movimiento inicial de la pelota es cero, porque está en reposo al inicio de la pelota. Al final es masa por rapidez final, cuya rapidez final, si es total, ¿no? Es 10 metros por segundo. Entonces la cantidad de movimiento final es igual a la masa, pero la masa está en gramos. Es una masa en gramos. Tenemos que convertirla a kilogramos. Entonces tenemos que dividirlo, ¿no? Esa masa, dividirlo entre, entre 1000, ¿no? ¿Está? Por la rapidez que adquiere. Entonces tengo la cantidad de movimiento final, que son 3, en este caso, kilogramos, ¿no? Metros por segundo. O lo que equivale también indicar newton por segundo, ¿no? ¿Está? ¿Listo? Entonces esto equivale a decir también 3 newton por segundo. Entonces la variación de cantidad de movimiento es pues final menos inicial, ¿no? Y eso nos queda 3 newton por segundo. El primer enunciado, por lo tanto, es verdadero. 2. La magnitud del impulso adquirido por el balón fue 2,5 kilogramos metros por segundo. La magnitud del impulso. Ese es falso. Ahí sí partimos del teorema del impulso y variación de cantidad de movimiento. Este impulso es igual a la variación. La variación es 3 newton por segundo. Y el enunciado 3 nos pide la fuerza media. Ahí sí, ¿no? Tenemos que partir de acá, ¿no? El impulso, no olvidarnos del orden. Entonces tenemos ahí, ¿no? El impulso es igual a fuerza media por el tiempo que se aplicó dicha fuerza. Entonces, esa fuerza media va a ser igual al impulso sobre el tiempo que se aplicó la fuerza. Reemplazamos los valores, ¿no? El impulso 3 newton por segundo y el tiempo es 10 milisegundos. El tiempo es 10 por 10 a la menos 3 segundos. 10 milisegundos. O también lo podemos poner así y luego reemplazarlo. Tiempo es 10 milisegundos, lo que equivale a 10 por 10 a la menos 3 segundos. 10 por 10 a la menos 3 segundos. Todo está en el sistema internacional, por eso el valor de esta fuerza va a quedar 300. Ya está, jóvenes, ya está, señoritas. Tenemos nuestra problema 2. Este último es verdadero. Entonces queda, las verdaderas son 1 y 3, ¿no? Bueno, listo. Vamos a ir al problema número 2, ¿no? De estas áreas. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a leer los comentarios. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Vamos a esperar que ponga por el chat. Hay un desfase, ¿no? Tengo que esperar un ratito.
Mando saludos. Ahí está. Abel, ¿qué tal, Abel? Bienvenido a esta noche de física. ¿Qué tal, Abel? Qué gusto que te hayas incorporado, ¿no? De manera virtual a esta resolución de las preguntas de las preguntas de física, ¿no? Todas las preguntas de física que han venido en este último examen de admisión para San Marcos. Perfecto. Muy bien. Continuamos, ¿no? Ya, vamos. 3. Entonces, problema 2, utilizamos los conceptos de impulso y cantidad de movimiento. Impulso y cantidad de movimiento. 3. Dice, en una fábrica de equipos se ha diseñado un calentador eléctrico, ¿no? Por el cual fluye corriente eléctrica continua que produce una cantidad de calor Q en un tiempo T. ¿Qué cantidad de calor producirá el calentador si se duplican su resistencia y el tiempo, manteniendo la misma intensidad de corriente? A ver, recordar que el calor es un tipo de energía, ¿cierto? Es un tipo de energía, ¿no? Existen pues, muchos tipos de energías. El calor es uno de ellos, ¿no? Una energía de transferencia. Entonces, recordemos un poquito lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la potencia es igual a energía sobre tiempo. La potencia eléctrica igual a energía sobre tiempo. Muy bien. Entonces, la energía es igual a potencia por tiempo. Pero esta potencia, tenemos tres ecuaciones, ¿no? Para la potencia, ¿recuerdas? Intensidad al cuadrado tiempo, por intensidad al cuadrado por resistencia, ¿cierto? Como también voltaje por intensidad, o voltaje al cuadrado por resistencia. Entonces hay que ver cómo relacionarlo de manera correcta, ¿no? A ver, tenemos que relacionarlo con los conceptos de tiempo, ¿no? Ya está. Debemos asociarlo con la resistencia y con la intensidad, ¿no? Entonces nos conviene esta primera ecuación. Entonces nos va a quedar así, ¿no? Entonces la energía es igual, en este caso es la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica igual a la intensidad cuadrada por resistencia por, ¿no? ¿No? Asumiendo que toda la energía eléctrica sirve para generar energía calorífica, ¿no? Nos queda así. Ahora, este es en el primer caso. En el caso 2, en el caso 2 vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ya se van a modificar algunas magnitudes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué cantidad de calor, vamos a poner un calor 2, qué cantidad de calor produciría el calentador si se duplica la resistencia? Pero ya no va a ser R, ahora va a ser 2R. Duplicamos la resistencia y el tiempo. A ver, ¿qué cantidad de calor produce el calentador si duplicamos su resistencia y el tiempo? O sea, el tiempo también lo vamos a duplicar. Manteniendo la intensidad de corriente. Manteniendo la intensidad de corriente. Entonces, este nuevo calor va a ser igual a 4 veces la intensidad al cuadrado con la resistencia por el tiempo. Entonces, ya ahí te has percatado que todo esto representa Q.
Nuestro nuevo calor va a ser 4 veces Q bajo las modificaciones tanto de la resistencia y el tiempo. Y ya está. Entonces tenemos nuestro problema 3, ¿no? Entonces, tema, bueno, si asociamos un tema, vendría a ser pues electrodinámico, ¿no? Electrodinámico, ¿no? Porque estamos usando conceptos de electrodinámica. Potencia eléctrica, energía eléctrica, asociado por ahí al concepto de calor, ¿no? Pero las ecuaciones corresponden a la electrodinámica. Muy bien. Entonces, así vamos avanzando, ¿no? Esta noche, espero que estén ahí atentos, ¿no? Las soluciones de estos problemas. Bueno, para mí hasta ahora creo que los problemas están accesibles, ¿no? No hay, por ahora no hay ni uno eh, que preocupe, ¿no? O sea, que sea algo fuera de lo normal, ¿no? Se requiere hacer algo extraordinario. Problema 4. Dice el espectrómetro, ¿no? El espectrómetro de masas es un dispositivo que permite separar las partículas que componen un haz según su masa o su energía. El espectrómetro consiste en una cámara de vacío en la cual se tiene un campo magnético uniforme de magnitud P, a la cual ingresan partículas cargadas tal como se muestra en la figura. Si las partículas son del mismo tipo, entonces realizarán una trayectoria circular, cuyo radio va a depender de la velocidad con la que la partícula ingresa. Si el espectrómetro de masas ingresan dos iones idénticos, con carga positiva y con velocidades de 10 y de 20 metros por segundo, determine la relación entre los radios de sus trayectorias. Ya, esto es simple, chicos, esto es simple. Nunca te puedes olvidar eso. Cuando una partícula ingresa de manera perpendicular a un campo magnético, cuando una partícula cargada ingresa de manera perpendicular a un campo magnético, entonces recuerda que se aproxima a un movimiento circular, o sea, tiene una trayectoria circular, cuyo radio, pues en este caso lo está denotando con R, cuyo radio se puede calcular de esta forma. Listo, así de manera directa. Ya está. Entonces, vas a aplicar esta ecuación a cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, para el radio 2 viene a ser la masa, la rapidez en 2, la carga, la magnitud del campo externo, o la magnitud del campo cual se mueve la. Y para el caso de 1, tendría que ser la masa, es la misma masa, porque me dice que es idéntico, ¿no? La rapidez sí es diferente, la rapidez con la que ingresa sí es diferente. La carga también es la misma, ¿no? Que dice que son iones idénticos, mismas masas, mismas cargas. Y acá va a quedar el campo en el cual se mueven es mismo. Y vamos a hacer acá la división, porque necesitamos el cociente, radio 2, radio 1. Entonces ahí se va a poder juntar, ¿no? Varios términos, como el de la masa, como el de la carga y el campo, quedando simplemente, ¿no? Acá la rapidez en 2, rapidez en 1. Y ambos son datos, ¿no? Entonces la relación de sus radios va a ser igual para la rapidez en 2, 20, y la rapidez en 1, 10. Tenemos 2, ¿no? La relación entre sus radios, 1, el doble del otro. Entonces, miren, nada del otro mundo, o sea, esta parte no puede dudar, ¿no? No puede dudar esta parte, ¿no? Esta parte.
Marco, príncipe, ¿te ahí, profe? Ah, está en anular. Ah, me estaba preocupando, Marco. Anthony. Marco, qué bueno poder saber de ti. ¿No? Dice, el examen anulado. Ahora, ¿cuándo será el nuevo examen? ¿No? La pregunta del millón, ¿no? Estaré atento. Bueno, pero relativamente de ellos, de la fecha de este examen que estaba reprogramado, deben seguir estudiando, ¿no? No bajar la guardia, ¿no? Ahora están invitados, por supuesto, al ciclo, lo repaso, ¿no? Comenzamos el día lunes. Yo voy a estar ahí, por supuesto, dando el curso de física, ¿no? Tanto en el turno de la mañana como toda la noche. Ahí estamos, están invitados ya de ahora. Muy bien. 5, 5, 5. Problema 5. Muy bien. Entonces, en el problema 5 vamos a tener, a ver, este problemita, ¿no? Creo que este sí problema ha traído dolor de cabeza a muchos, ¿no? Uno de los problemitas que se ha tenido que analizar muy detalladamente, ¿no? El problema ya hacerlo minuciosamente. Dice, ¿no? Una esfera metálica de radio 9,0 centímetros, inicialmente sin carga. Es iluminada con un haz de luz cuya frecuencia es 2 por 10 a la 15 Hz. O sea, si tiene una esfera, vamos a colocar por acá, una esfera, ¿no? Colocamos una esfera. Bueno, esto me está representando una esfera, ¿no? Entonces, conocemos el radio ¿no? Que al inicio está descargada y conocemos su radio. Conocemos su radio. ¿Qué más? Dice, se le hace incidir, ¿no? Una radiación, un haz de esta frecuencia, ¿no? Un haz, ¿entiendo? Las de las, ¿no? Cuya frecuencia es 2 por 10 a la 15 Hz. Es una esfera metálica descargada. Entonces los electrones van a empezar a salir, ¿no? Los electrones van a empezar a salir, ¿no? Generando el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Generando el efecto fotoeléctrico. Un haz, una alta frecuencia, incide sobre un metal, entonces los electrones empiezan a salir, ¿no? Los fotoelectrones, ¿no? Como los llaman. Luego dice, determine la carga inducida debido al efecto fotoeléctrico. Claro, estos electrones empiezan a salir, entonces él va ganando carga eléctrica, ¿no? Va ganando carga eléctrica. Determina la carga inducida debido al efecto fotoeléctrico. Considere que la función trabajo del material metálico es de 5,9 electronvoltios. 5,9 electronvoltios, cuya constante de Planck es 0,75 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo, y la constante de Coulomb es 9 por 10
a las 9 newton metro cuadrado por un cuadrado. Así es, Marco, tienes que hacerte 5 de 5, ¿ya? Si no, te desevero, ¿ah? Y Marco, porque seguir dándole, estudiando, ¿no? Como sabes, no hay secreto, ¿no? No hay secretos para poder ingresar a San Marcos, simplemente que estudiar, ser disciplinado y hasta lograr el objetivo, ¿no? Y la perseverancia, ¿no? Esta sí la hace, ¿no? Ya está. Entonces, nos pide entonces la carga, ¿no? Ahora, ¿cómo asociamos esto? A ver, sabemos que van a salir los electrones con cierta energía cinética, ¿no? Y a medida que van saliendo los electrones, se va generando o va ganando pues carga eléctrica. Pero si ustedes quieren trabajar con esta ecuación, la cuantización de la carga, pues tendrías que saber cuántos electrones salen. Pues es muy complicado obtenerlo. No se podría determinarlo, básicamente. O sea, se podría hacer, ¿ah? Pero tendrías que tener el dato, por ejemplo, de la intensidad del haz, ¿no? Pero no lo tenemos. Entonces debemos ver la forma de relacionarlo, ¿no? Con el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ustedes saben que el efecto fotoeléctrico es, ¿no?, la energía del fotón que incide, ¿no?, la función trabajo más la energía cinética, ¿cierto? Y con los datos que nosotros tenemos podemos encontrar la energía cinética, ¿no?, despejando. Entonces, por ahí podemos poner eso. Bueno, ahí podemos ya colocar acá constante de plan, frecuencia menos, ¿no?, y encontrar la energía cinética. Vamos a encontrar la energía cinética que adquieren estos fotones. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar relacionando las energías, ¿ya? Por ahí va el problema, relacionando las energías. Por acá tengo la constante de Planck, ¿ya? Está en electrón voltios por segundo, la frecuencia de las 2 por 10 a la 15 Hz, ¿no? Hertz es segundo a la menos uno, y vamos a restarle la función trabajo, que es 5,9 electrón, ¿no? Entonces, acá las unidades, ¿no?, de los hertz con los segundos se pueden cancelar, ¿no? Y nos queda electronvoltios. Entonces ahí vamos a obtener la energía cinética que adquieren estos electrones, ¿no? Por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea, con los conceptos de energía, conservación de la energía. ¿Ya está? Y queda 3,75, 3,75 por 2, ¿no? Que es 7,5 menos 5,9, ¿no? Que es 1,6. Entonces esto nos queda 1,6 electrón. 1,6 electrón. Ya está. ¿No? Ahora, concepto de energía. Pues ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se va a ir transformando. Entonces, en este caso, esta energía cinética, ¿no? ¿Cómo lo asociamos con la carga? ¿No? De esta forma. Miren, recuerda el concepto de potencial, ¿ya? Recuerda el concepto de potencial. El potencial es energía, ¿no? O sea, energía por unidad de carga, ¿no? Por unidad de carga. Pero recuerda el concepto de potencial eléctrico, ¿no? Entonces, todo potencial eléctrico es energía, pero por unidad de carga. Como queremos encontrar la carga de esta esfera, entonces podemos hacerlo así. Potencial es igual, y por la carga, acá sí va con signo, ¿no?, entre la distancia. Voy a tratar de trabajarlo acá en plural, ¿no? Vamos a tomar los bordes, ¿no?, el contorno y el contorno, ese contorno, ¿no? Entonces tiene el potencial debido a que la esfera está cargada o está ganando carga. ¿De acuerdo? Sí.
Entonces, si yo encuentro el potencial, ¿no? Conociendo ya el radio y la constante Coulomb, podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar la carga, ¿no? Podemos encontrar acá, ¿cierto? Ahora, ¿cómo asocio este potencial con la energía cinética? Entonces debes recordar el experimento del efecto fotoeléctrico, ¿no? El experimento, ¿no? El experimento del efecto fotoeléctrico, ¿no? Yo me recuerdo haber hecho en clase, en el ciclo semestral, ¿no? El experimento del efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces, si nosotros deseamos frenar estos electrones que salen con cierta energía cinética, necesitamos pues un determinado voltaje, ¿cierto? Entonces acá va a ser igual a la carga del electrón por el voltaje, ¿no? Que en este caso pues el voltaje lo entrega ese potencial, ¿no? Entonces ese potencial va a ser igual a energía cinética entre la carga del electrón. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la energía cinética, pero cuidado con las unidades, ¿no? 1,6 electrón voltios, ¿no? Y acá la carga es 1,9 por 10, ¿no? A la menos 19, ¿no? Es la carga de ese cobre. Entonces por ahí, como nuestra respuesta está en Coulomb, trata de trabajar todo en el sistema internacional, ¿no? Entonces acá esta energía vamos a pasarlo al sistema internacional, ¿no? Que sería así: un electronvoltio, ¿no? Equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Bueno, los chicos, señoritas que ya tienen mayor experiencia, ya saben qué hacer en esos casos, en esas conversiones. Ya está. 1,6 acá, por acá vamos a modificar 1,6. A ver, ¿está? Acá la carga del electrón es 1,6. Vamos a modificarlo, ¿vale? Ya, ¿no? Claro, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces acá el potencial nos queda 1,6 voltios, ¿no? Sí. Entonces siempre tener cuidado con las unidades, ¿no? Con las unidades, ¿no? Muy bien, ya tenemos el potencial en voltios, podemos reemplazarlo acá, ¿no? Y encontrar acá. Ah, sí, ahí van verificando los cálculos, por ahí algo, y está todo bien, ¿no? Ya está, tengo la energía cinética, ¿sí? Hay que tener siempre cuidado con los cálculos. Este problema, por supuesto, no solo tiene la parte analítica, sino también los cálculos, no son pesados, ¿no? Entonces hay que estar verificando. No basta que algo por ahí se haya calculado mal, ya todo pues se va a modificar, ¿verdad? Pasamos por acá y reemplazamos, ¿no? Entonces la carga es igual a 1,6 voltios. El radio de esta esfera metálica, mira, ahora acá incluso está en centímetros, ¿no? Entonces vendría a ser 9 por 10 a la menos 2 metros. Entonces 9 por 10 a la menos 2. 9 por 10 a la menos 2. Y por acá la constante de Coulomb. Entonces ahí vamos a tener 1,6 por 10 a la menos 11 Coulomb, ¿no? Entonces, ya hacer pues testigo, este problema no es nada sencillo, ¿ya? No es nada sencillo. Creo que muy pocos han hecho este problema
me atrevería a decir que nadie ha hecho ese problema. O alguien por ahí, un testigo, alguien que lo ha hecho. Está bravo, ¿no? De nada, Marco, de nada. Sí, los ánimos nunca deben de caer, ¿no? Problemas bravos, ¿no, chicos? Problemas bravos, ¿no? Cuando, aquí hay más cosas por hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, una esfera, ¿no? Y deseas medir el potencial en un punto del borde de esa esfera, puedes trabajarlo de esta forma, ¿no? Pero ya si quieres medir, no como si fuese una carga puntual, ¿no? Desde el borde hacia afuera, lo puedes medir como una carga puntual, pero si quieres medir el potencial en un punto interno, y es otra historia, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar de este problema. Para los temas que se han usado, pues una parte del efecto fotoeléctrico y otra asociada a las electrostática y aún al concepto de energía. No, no son problemas, pues, no es sencillo el problema. Y ya está. Está bravo, ¿no, chicos? Son problemitas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Ya está. Continuamos entonces, chicos. Continuamos por acá. ¿Sí? Continuamos. Pasamos al problema 6. Recuerden, estamos en esta parte, en los ejercicios que se han propuesto, en la parte de ¿no? las áreas de ciencias y de ingeniería, ¿no? Ciencias e ingeniería. No sorprende que haya venido ese problema en estas áreas. Bueno, 6. Dice, un resorte se mantiene unido a un extremo a una pared fija. ¿Ya? Un resorte se mantiene a una pared fija y el otro hay un bloque de 2 kilogramos de masa que reposa sobre una superficie horizontal. El resorte es deformado por la aplicación de una fuerza externa al bloque y luego es liberado, ¿no? De manera que el sistema de bloque resorte realiza 7 oscilaciones en 11 segundos. Y este movimiento es caracterizado por su amplitud. Determina la energía mecánica máxima adquirida por el bloque. En una, pues, ¿no? Un bloque, un resorte, una parte fija, empieza a oscilar. Entonces la energía mecánica es igual a un medio de la constante elástica o la amplitud al cuadrado. En una, ya tenemos la amplitud. Ya tenemos la amplitud. ¿No? Ya está la amplitud. Solo falta ya la constante, ¿no? Falta ya la constante. ¿Cómo encontrar esa constante? Bueno, hay que recordar las ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las ecuaciones donde aparece la constante elástica es en relación a la frecuencia cíclica, ¿no? Es igual a la constante sobre la masa. Y esto es igual a 2pi por frecuencia. ¿No? ¿Y por qué lo asocio con la frecuencia? Porque hay un dato. El dato es que realiza 7 oscilaciones en 11 segundos. Entonces ya tengo ahí, ¿no? Tengo ahí mi frecuencia. Hertz. Entonces despejamos, ¿no? Despejamos por acá, pero llevamos al cuadrado, ¿no? ¿Ya está? O podemos reemplazar acá, ¿no? Tenemos la masa, no es lo mismo, ¿no? Vamos acá a despejar, despejamos, ¿está? Entonces la constante elástica es de 4, acá faltó cuadrado, 4pi al cuadrado
frecuencia al cuadrado por la masa. Esa es la constante la. Entonces vamos a reemplazar en nuestra ecuación de energía mecánica, ¿no? La constante es 4pi cuadrado, frecuencia cuadrado, la masa. Y abajo tenemos, por acá, bueno, podemos ir reduciendo ya ahí, ¿no? Y nos va a quedar 2 por pi. Pi, acá nos da una aproximación que es 22 sobre 7 al cuadrado por la frecuencia, que es 7 sobre 11, pero elevado al cuadrado, por la masa, ¿no? La masa es 2 kilogramos, dato del problema. Terminamos de operar. Bueno, acá 2 por 2, 4. Acá queda así, ¿no? 22 por 22 sobre 7. Bueno, si tu matemática, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ponerlo. Acá quedaría 7 cuadrados, ¿no? Por acá va a quedar 7 cuadrados, va a quedar 11 por 11, ¿no? Entonces la energía mecánica va a ser igual, se nota, ¿no? Se va, pero acá va a quedar un 2, y acá va a quedar un 2. A ver, aplicamos, y por ahí se haya pasado, estamos bien. A ver, verificamos de nuevo por acá, 7 cuadrado, no, 22, listo, por 2. Pasa que iba a quedar 8, ¿no? Vamos a ver por qué. Ah, ya, faltó la amplitud, ¿no? Claro, ahí faltó la amplitud. O sea, en esta parte reemplacé la constante, pero me faltó la amplitud. Se faltó la amplitud al cuadrado. Entonces acá lo agregamos la amplitud, ¿no? Que la amplitud es 0,5. O sea, 0,5 al cuadrado, ¿cierto? Ya está. Faltó eso, ¿no? Entonces acá queda 0,5 al cuadrado. Ahora, 0,5 es un medio, ¿cierto? Y un medio al cuadrado, un cuarto. Ah, entonces ya se va, quedaría 4, ¿no? 4 joules, ya que 4 por los 4. Y ya tenemos la energía que va a adquirir este oscilador, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, este problema corresponde pues al tema del movimiento armónico simple para el sistema, ¿no? Bloque-resorte, ¿no? Teóricamente se estudia el sistema bloque-resorte como es del péndulo simple, pero se puede presentar cualquier otro mecanismo que tenga este comportamiento. Seguimos. Parte 7. Este problema también, ¿no? Este problema también. El problema 7 también ha tenido dolor de cabeza mucho, porque no es algo frecuente que venga en San Marcos, ¿no? Entonces, este problema también ha traído ahí en repercusión, ¿no? Ha tenido que el estudiante que ha resuelto ese problema ha tenido que desempolvar los libros, investigar, ¿ya? Porque no es tan común que venga en San Marcos este tipo de ejercicios, ¿no? A ver, vamos a ver.
Y según el electricista, ¿ya? Construyó un circuito para medir resistencias desconocidas, tal como se muestra en la figura. Determine el enunciado o enunciado en relación con el circuito. Nos habla de la resistencia equivalente, el circuito, etc. Este circuito no es tan sencillo de analizar, ¿no? Yo me recuerdo haber explicado al estudiante que cuando uno tiene un circuito complejo, hay que tratar de colocar potencial, pero si tú logras colocar acá los potenciales, entonces no va a ayudar a representar de otra forma el circuito. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo? Entonces, y acá sí ya requerimos de otro eh, podemos decir, de otras de las condiciones, ¿no? Especiales que pueden presentar en este tipo de circuito, ¿no? Y este es el caso, ¿no? El caso del puente, ¿no? Del puente de Wiss, ¿no? Es un caso sumamente especial, ¿no? Es un caso sumamente, ¿no? Wiss, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se puede aplicar eso? ¿No? O sea, no siempre, obvio. La idea es tener lo siguiente, o sea, ¿cuándo puedes aplicar? Y por supuesto se puede tener problema, pero ¿en qué situación? Mira, cuando ustedes tengan un circuito de esta forma, como aparece justo en el problema, algo así, algo así, hay una condición, ¿no? No siempre se puede aplicar. Mira, pongamos que acá tengas una resistencia 1, acá una resistencia 2, acá una resistencia 3, por acá una resistencia 4, e incluso acá hay una resistencia, vamos a llamarle resistencias. Entonces, ¿qué cumple este mecanismo? Entonces, si, es una condición, si esta resistencia multiplicada por S tiene mismo valor que multiplicar esta resistencia, esta otra, si cumple eso, entonces no pasa corriente por este resistor. Vamos a llamarle, vamos a suponer que la corriente es I. Pero si cumple este producto, entonces por ahí no pasa corriente. ¿Ah? No pasa corriente. No pasa corriente. Entonces un caso pues muy especial. Y si ustedes verifican el circuito, tenemos eso. Tú analizas esta resistencia con esto, multiplicamos, ¿verdad? Voy a agrandarlo un poquito. Agrandarlo. Ya está. Entonces mira, tienes acá R y el que está acá, entonces multiplica R por 2R. Igual. Ahora, E con E. R por 2R. Entonces estamos demostrando ahí que tienes 2R cuadrado igual a 2R. Entonces, está demostrando que por acá no pasa corriente, ¿no? No pasa corriente. Lo podemos poner así. No pasa corriente. ¿Ok? Estamos viendo esto. Por acá no pasa. Un cortocircuito. No pasa corriente. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden sacar ese resistor. Lo podemos sacar. Y así ya podemos reducirlo, ¿ah? Al sacarlo, porque no pasa corriente por ahí, nos va a quedar así, más o menos, ¿no?
Y por acá tenemos R, 2R. Por acá la resistencia R. Y por acá 2. Entonces, sí, claro, notar y no las conexiones más fácilmente. Serie, serie, ¿cierto? Entonces podemos reducir nuestro circuito y quedar así. Pues le voy a poner uno más. Uno más. Ya, vamos a poner uno más acá. Perdón, uno más. Ya está, ¿no? Entonces no va a quedar así. Voy a- Como están en serie, y acá también obvio en serie, saben que se obtiene con la suma, ¿no? Su equivalente. 3, de igual forma acá, 3, y acá tienes en paralelo, paralelo. Entonces, si están en paralelo, ¿no? Si están en paralelo y tienen el mismo valor, recuerden que se divide entre, entre. Entonces ya tenemos ahí la resistencia equivalente del circuito, ¿no? Del circuito. Por lo tanto, el primer enunciado es verdadero, ¿no? 3R menos. 2. La corriente que pasa por la resistencia que está entre B y C es 2R amperios. La corriente que pasa entre B y C, entre B y C, hace referencia a, a este resistor, ¿no? Que está arriba, ¿no? Queremos encontrar su intensidad de corriente. A ver cuánta corriente pasa por ahí. ¿Ok? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Nosotros conocemos el voltaje y ya hemos reducido el circuito, ¿no? El circuito en sí ya reducido queda así. Queda así. Por acá nuestra resistencia equivalente de 3 remedios y acá nuestro voltaje de 3 voltios. Por la ley de Ohm, ¿no? El voltaje igual intensidad por... Entonces tenemos, ¿no? El voltaje de 3 voltios, esto voy a encontrar, y la resistencia es 3 voltios. Entonces tienes ahí, ¿no? Que es 2 sobre R, ¿no? Amperios la intensidad, ¿no? 2 sobre R menos, 2 sobre R amperios. Entonces, la fuente entrega esa intensidad de corriente. La fuente está entregando esa intensidad de corriente. Entonces por acá va a pasar esa misma intensidad porque están conectados en serie, ¿cierto? En serie. En serie, ¿no? Pasan las mismas intensidades de corriente. Pero esta intensidad de 2 sobre R, ¿no? Cuando viene por acá, ¿no? Vamos a ponerlo bien, vamos a colocarlo bien, ¿no? Pues acá tienes 2 sobre R, ¿cierto? Entonces acá el estudiante hábil se percata que al estar en paralelos y tener la misma resistencia, la corriente
se parte o se divide de igual forma, ¿cierto? Dando así acá eh, un R, ¿no? Un R, y acá también un R amperio, con intensidades de corriente, ¿cierto? Y es esa misma intensidad que va a pasar por acá, por estos, por estos dos resistores, porque están en serie. Entonces acá, por él, va a pasar una corriente de un R amperio. Y acá el enunciado dice que la corriente que pasa por la resistencia entre B y C, ya lo podemos poner acá, B, C, E2R amperio. Eso es falso. Y el enunciado 3 dice, la diferencia potencial entre A y D es 1 voltio. ¿Dónde está AD? AD allá, en el resistor de abajo, ¿no? Acá está A y acá está D. Entonces, nos piden ahí la diferencia potencial o el voltaje, entonces podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm en este resistor. Entonces, vamos a poner mejor así. Entre A y D, ¿no? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Quiero hallar ese voltaje, pero sí conocemos, sí conocemos la intensidad que pasa, ¿no? Ya lo hemos calculado, que es 1/R, ¿no? Y acá también 1/R porque están en serie. 1/R amperios, ¿no? 1/R amperios. Ya está. Entonces, acá tenemos la intensidad 1/R amperios por R, dando así el voltaje 1 voltio. Entonces tenemos nuestro último enunciado verdadero, ¿ya? Entonces, ya está, ¿no? Vendrían a ser las correctas la uno y la 3. ¿Qué les parece? Problema está bonito, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tal el problemita, no? En la parte de estas áreas, de ciencias básicas, ingenierías, está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ya no ha estado sencillo. Entonces, estudiar, ¿no? No queda de otra, estudiar, ver más casos, ver más situaciones. San Marcos tiene esto, ¿no? De preguntas eh, simples, preguntas nivel intermedio, hasta preguntas complejas, ¿no? ¿No? Imagina. Listo, y hasta ahí acabamos todos los ejercicios de esta parte, ¿no? Que corresponde a las áreas B y C, Ciencias Básicas de Ingeniería, que se tomó el domingo 16 de octubre. Y vamos a entrar ahora a, lo- a los exámenes que se tomó el domingo 23 de octubre, se anuló, ¿no? Ciencias de salud. 4 tipos de exámenes, ¿no? Nunca he visto eso, ¿ah? 4 tipos de exámenes. Y cada tipo de examen con respecto al curso de física vienen 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas. O sea, son 20 preguntas acá, ¿no? Está bravo, ¿ah? No, esta vez no la han tenido fácil, ¿ah? Y aún así se anuló, ¿no?
con suerte ahí, Marco. ¿Ah? ¿Están listos? Preparados por esta parte donde vamos a ver los problemas de ciencia de la salud. Ciencia de la salud. La Ariano. Tan solicitada por los estudiantes, ¿no? ¿No? Hasta y todo un negocio, ¿no? Esto de los exámenes de admisión, el hecho de que los estudiantes quieren hacer trampa. Imagínense, que habrán visto la noticia. No, no es justo, ¿no, chicos? No es justo. ¿Verdad? Eh, en el Perú, en verdad, ya nada me sorprende. Nada me sorprende ya en mi país, en otro país. No sé, yo presiento, cada vez la vamos, creo, de mal en peor. Pero bueno, está ahí la esperanza, ¿no? En ustedes, ¿no? Bueno, jóvenes, cambiar todo ello, ¿no? Bueno, a ver, vamos a este ejercicio. Vamos a ¿cómo nos va? Dice, en el Sol se produce el denominado viento solar, que es una corriente de partículas cargadas liberadas desde una atmósfera superior. Básicamente, dice, se emiten protones a una tasa de 1 millón de toneladas, 1 millón de toneladas por segundo, que se dirigen hacia la Tierra con una rapidez de 400 kilómetros por segundo. Si estos protones, ya sé dónde vaya, ya me di cuenta. Mira, dice, míralo, acá lo voy a resaltar. Estos protones inciden perpendicularmente a la dirección del campo magnético terrestre. ¿Cuál es el radio de la órbita? No lo dudes. Ya hemos resuelto uno parecido, ¿no? Cuando una partícula cargada ingresa de manera perpendicular a un campo magnético, entonces se aproxima a un movimiento circular uniforme, donde debe recordar la siguiente ecuación. Pero en este caso son protones, ¿no? Carga de protón por acá. Y ya está. Si no me equivoco, pues está bien. Solo queda reemplazar. Ya reemplazamos. Eso. Claro, hay que tener cuidado las unidades. Las alternativas aparecen en metros, sistema internacional. La masa del protón, un dato, solo voy a poner 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. La rapidez es 400 kilómetros por segundo, o sea, 400 kilo es niño, kilómetros. Segundo, estoy trabajando en el sistema internacional. Abajo va la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo de la Tierra, que es 50 micro. Ya está. Entonces, si notamos que podemos simplificar, acá queda 8, ¿no? 8 por cada 10, 24, menos 4, acá 25, a la 10, ¿no? O sea, el radio, ¿no?, de esas partículas cargadas es de 80 metros. Un problema fácil, ¿no? Solo tener cuidado con las unidades, ¿no? En una, no lo dudes, ¿no? Cada vez que te dicen, no, esta parte, ¿no? Inciden perpendicularmente en la dirección del campo magnético. Eso es, ya, ya sabes dónde comenzamos. Pero no solo eso, también recordar que en esas situaciones se experimenta pues fuerza magnética máxima, ¿no? También recordar las ecuaciones ¿no?, de la cinemática para el movimiento circular.
Entonces ya ahí que recordar todo ello. Pero acá solo basta con el radio, ¿no? El radio de la trayectoria circular. Así es. Tan bonitos los problemas, ¿no? Y de todo, a ver, ¿qué más propuso por acá en San Marcos, ¿no? Ese primer problema está asociado pues, al electromagnetismo, ¿no? Interacciones de cargas que se mueven dentro de campos magnéticos. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos por acá? Los conductores están compuestos por iones positivos fijos y electrones que se desplazan libremente. Por lo tanto, la corriente eléctrica es una magnitud física que cuantifica el paso de los electrones por un conductor. En este contexto, si por un conductor circula una corriente eléctrica de 10 amperios, determine cuál es la masa de los electrones que pasan por dicho conductor durante una hora. A ver, queremos encontrar la masa de todos los electrones que pasan por ese conductor. A ver, y acá tenemos la masa del electrón. O sea, primero hay que medir o cuantificar cuántos electrones han pasado. Y sabiendo esa cantidad y la masa, uno de ellos, ya podemos determinar la masa total, ¿no? De los electrones que han pasado en una hora. Entonces, como tenemos este dato de la intensidad y el tiempo, podemos asociarlo con la definición de la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente es igual a carga tiempo. Y como necesitamos encontrar la cantidad de electrones que pasan, entonces también recordar que la carga es una cantidad de los electrones multiplicado por la carga de uno de ellos. Fusionando estas dos ecuaciones, vamos a tener lo siguiente. Entonces, el número de electrones que va a pasar en dicho tiempo es igual a la intensidad por el tiempo de la carga del electrón. Entonces, Sn representa la cantidad de electrones que van a pasar. Eh, y así vamos a poder encontrar la masa total, ¿no? La masa total va a ser igual a la cantidad de electrones multiplicado por la masa de un electrón. Entonces, esa masa total va a ser igual a la intensidad por el tiempo, el valor de la carga por la masa de los electrones. Reemplazamos por nuestros valores, por ejemplo, el de la intensidad, 10 amperios. El del tiempo dice una hora. Una hora equivale a 3600 segundos. Es 3600 segundos. Ah, y falta acá multiplicar la masa de los electrones. Bueno, la masa de uno de ellos es 9 por 10 a la menos 31 y la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Todo está en el sistema internacional. Eso implica que nuestra masa total va a salir en kilogramos. Kilogramos. Vamos a superar eso, ¿no? Yo veré esto. A ver, obtengamos esto. Por factor tiempo ya estoy usando
calculadora. Y ojo que esto va a quedar, no olvides, en kilogramos. Esto me queda 2,025 kilogramos. Las alternativas aparecen en miligramos. Entonces tenemos que reducirlo. Nos acaba de quedar igual a 2,0025 kilos es 1000. Así vamos reduciendo la cantidad. Entonces la masa total va a ser igual a, bueno, falta los mil. Aquí voy, no, voy kilo. Ahora para obtener mili, ¿no? Dividimos, ¿no? Entre 1000, ¿cierto? ¿No? Dividimos entre 1000, ¿no? ¿Ah? Entonces tenemos hasta ahí, ¿no? 2,025 porque es el cubo gramo, ¿no? Como queremos mili, o podemos hacer un factor, ¿no? O sea, hacer algo así también, ¿no? Algo así. Acá, perdón, acá faltó, me olvidé de la potencia de 10. Pues acá me olvidé, acá es 10 a la menos 7. Correcto. Y esto queda así, 10 a la menos 7 y kilo es 1000. Kilo, ¿no? Kilo es, esto queda así, 2,025 por 10 a la menos 4 gramos, ¿no? Y aún podemos dar más forma, porque está en miligramos, entonces hay que dar forma, ¿está? Entonces la masa total va a ser igual, ¿no? Esto ya es 1000 gramos. Y esto aún falta operar. Y va a quedar 0,2025 miligramos. Bueno, aproximando vendría a ser B, 0,2 miligramos. Está bravo, ¿no? Está bravo, ¿no? Los cálculos, ¿no? Los cálculos. Creo que la parte física no está compleja, pero los cálculos ahí, ¿no? Ojos, estamos en la parte de los problemas que han venido para el área de ciencia de salud. Todo bien, Marjorie. Está Marjorie muy bien. Está preocupada el Marjorie con el ejercicio que trabajó, ¿no? Está fuerte, ¿no? Está fuerte, chicos, ¿ah? Está fuerte. Ok, por acá el problema 3.